Claro. Amén. Muchas gracias, hermana Carmencita. ¿Alguien más? Sí, hermana. Amén. Muchas gracias, hermana. Muy bien. Ya nuestro pastor ya receptó todas, ¿verdad, pastor? Muy bien, vamos a invitar a nuestro pastor, vamos a ir de rodillas todos. Le vamos a invitar a él para que nos dirija en oración en esta noche. Amado Dios, muchas gracias, Señor. El privilegio de poder estar aquí en su casa de oración. Gracias porque, Señor, el trabajo pesado ya declinó a estas horas y nos encontramos, Señor, en estos instantes, momentos, minutos, Señor, santos. Y alabamos tu nombre por ello, Padre, porque en tu misericordia te acordaste de nuestra humanidad, nuestro cansancio, y nos das un día en el cual, Señor, podamos no solamente descansar de nuestros trabajos, sino en forma especial de poder venir a alabar tu nombre, de poder, Señor, engrandecerte, de poder, Señor, reconocerte como el único creador del universo, de la tierra y en especial de nuestras vidas. Oh Dios, tu pueblo de Little York se ha reunido aquí, un grupo de tus hijos. Así que, Padre, rogamos para que tu bendición, que tú la prometiste desde el inicio de la creación, pueda hacerse una realidad en nosotros. Que puedas descender, que tus manos, Señor, puedan posarse en cada uno de nosotros, en nuestra cabeza, Señor, de tal manera que podamos recibir bendición. Podamos recibir, Señor, ese sello de vida eterna, Señor, con el cual tú nos apartas del mundo para poder, Señor, ser alimentados de ti, Señor, y preparándonos para tu pronta venida. Oh Señor, gracias. Escucha las peticiones que se hicieron, las ponemos en su trono, Señor, en el altar del incienso, las depositamos allí en el santuario celestial para que tú puedas dar respuesta de acuerdo a tu voluntad y a lo que es mejor para nosotros. Señor, si esta petición que hemos hecho en esta noche va a honrar y glorificar tu santo nombre, oh Padre, rogamos para que se haga una realidad. Así que las ponemos en tus manos. Agradecidos, Señor, porque tú cumples tus promesas. Queremos, Señor, también poner delante de su presencia la campaña, Señor. El pastor viene en camino todavía. Por favor, permite que pueda llegar él con bien y que, Señor, el día de mañana, al comenzar, Padre, los mensajes, las exhortaciones, Señor, de tu palabra, podamos, Señor, ser transformados mediante tu mensaje, Señor. Por favor, oramos esto, agradecidos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.
Muy bien, hermanos. Ahora vamos a buscar en las Sagradas Escrituras. Vamos a buscar el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 16. Jueces 6, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Le damos el tiempo a nuestro pastor. Muchas gracias. Nos da alegría de poderles ver. Quisiéramos agradecerle al Señor, ¿verdad? Porque llegamos a un sábado más. Y también quisiéramos rogarles que oremos. Nuestro pastor está llegando ya. No pudo venir para poder predicar esta noche debido a que tenía una cita médica su hijita. Su niñita que tiene 6 años o 7 años. Tenía una cita médica y salió demasiado tarde, pero ya a las 2:30, casi 3, y a esa hora salió. Así que ahorita me acaba de enviar un texto allí, pude ver que está llegando por Rosenberg, ¿ya? Así que va directo al hotel a descansar y ya mañana temprano estará aquí con nosotros, ¿verdad? Primero Dios. Así que oremos, ¿parece bien? Oremos para que él pueda llegar ese pedacito de millas, ¿no? Ese poco de millas que le queda para llegar al hotel, que está por acá por el 10, por cerca de Spring Branch, él puede llegar con bien. Quisiéramos recordarles algunas cositas para que oremos. A más de eso, hermanos, quisiera recordarles que oremos por las decisiones de bautizo. Hay cerca de tal vez unas de 5 a 7 confirmadas ya de bautizos, pero queda una semana todavía. Así que el enemigo va a ser de las suyas para poder impedir que puedan llegar a las aguas del bautizo. Oremos por ello. Ya hay otros 2 o 3 que están en esa ¿qué digamos? En ese limbo ahí de decisión. Así que oremos por ello. También oremos porque queremos tomar una ofrenda de sacrificio. No estaremos recogiendo ofrendas cada día de la semana, sino una sola ofrenda el sábado será una ofrenda especial de sacrificio para evangelismo de nuestra iglesia. También el sábado de clausura habrá una comida muy especial, así como son las comidas de aquí, ¿verdad? Que se quedan. Pero quisiéramos que si se quedaran más, se quedaran todos, que nadie haga planes de irse, sino que todos se quedaran. Estaremos agradeciendo a Dios por los que se bautizan, ¿verdad? Preparándoles algo especial a ellos y agradeciendo a Dios por ello. Así que les pedimos eso. A los diáconos, los que están aquí esta noche, los diáconos, no olviden, tenemos una semana, diáconos y diaconisas, tenemos una semana llena de actividad, de trabajo. Por favor, estar atentos a cada programación. Por último, quisiéramos recordarles que viene el 13º sábado, el sábado último, el 28 creo es el último. Viene 13º sábado, también hay inducción de aventureros y en octubre se acercan 2 actividades, una es de damas y la otra es algo social, lo que es el Día de las Américas. Así que estaremos probando la comida cubana, ¿verdad? Tenemos aquí salvadoreña y bueno, más, ¿verdad? Ecuatoriana también. Así que será un domingo especial, ¿ok? Ya para que nos vayamos preparando para esa actividad también social. Así que, pero ahorita estamos en una actividad espiritual de campañas. Oremos por las personas que hemos invitado. Yo he invitado a 2 personas, espero que puedan venir, ¿verdad? Así que oremos por cada una de esas invitaciones que hemos tenido. ¿Okay? Queremos continuar con la temática que iniciamos el miércoles, ¿okay? Que es el Escuadrón Misionero de los 300. ¿Cuántos estuvieron el miércoles? Ok, no son muchos, entonces
Voy a tener que dar todo el tema de nuevo. El escuadrón misionero de los 300. Ya sabemos de qué se trata, ¿verdad? Los 300, ¿quiénes son los 300? Los de Gedeón, ¿verdad? Los de Gedeón y sus 300 guerreros. Pero quisiera hacer brevemente una introducción, ¿verdad? Un recordatorio de lo que hablamos para que los que no estuvieron el miércoles puedan captar el mensaje de una forma directa, ¿verdad? Entendemos que el pueblo de Israel estaba sumido, podríamos decir así, en una tradicional serie o sucesión de pecado, ¿verdad? Continuo. Porque la palabra de Dios dice, comenzando el capítulo 6, versículo 1, dice, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, como estaban haciendo eso, lo malo ante los ojos de Jehová, los pueblos paganos de su alrededor, el Señor retiró la gracia de su pueblo, y entonces los pueblos paganos de su alrededor hacían lo que querían para ellos. Especialmente, ¿verdad? Les robaban sus viñedos, sus plantaciones, sus cosechas, a tal punto que no solamente ellos tenían que huir por su vida, sino que también huían y escondían alimento para poder vivir, porque venían y arrasaban con sus cosechas, ¿verdad? Y tenemos a esos pueblos sumamente difíciles. Así que les era difícil para ellos poder, subsistir, ¿verdad? El Señor retiraba su gracia y ellos entraban en una serie de persecución mediante los pueblos allí madianitas, los orientales, amalecitas también, que los acosaban a ellos y les robaban no solamente la vida, sino también los bienes. Así que Dios decide escoger a un hombre. Decide usar 4 métodos: selección, misión, usar el material adecuado y la estrategia adecuada. En la selección, el Señor utilizaba 2 métodos. A ver, los que estuvieron, no sé si ustedes se recuerdan. ¿Cuáles métodos eran los que usaban? ¿Ustedes se acuerdan? El primer método que usó, porque eran 32,000 israelitas y eran 135,000 paganos, ¿verdad? Sí, 135,000 y 32,000. O sea, eran alrededor de 4 personas por hijo del pueblo de Dios, de israelita. 4 personas. Pero el Señor dice, son muchos. Así que utilizó 2 métodos. Uno era el método del temor. Los que tenían miedo, que se vayan. Así de sencillo. Así de sencillo Gedeón les dijo, ok, Dios me dice que aquellos que tienen miedo se vayan, ¿verdad? Tienen miedo de morir, tienen miedo de dejar a la esposa sola, los hijos chicos, váyanse. Y se fueron. ¿Saben cuántos se fueron? 22,000. Así que quedaron solamente 10,000. Ahora ya no eran 4 por persona. Ahora en alrededor de 13 por persona, quedan 10,000, pero el Señor dice todavía no, entonces utilizó otro método, ¿ok? Utilizó otro método. El primero era el método de la selección, era que el temor, y después era el método, ¿verdad? De que, a ver, del apuro, de la misión, a ver cuán seguros estaban de lo que ellos querían hacer. Método del temor, el método de la misión. Entonces, eran 10,000. Aquellos que iban a cruzar por el río y que tomaban agua brevemente y cruzaban, era porque entendían que tenían una misión de guerra y que Dios los iba a salvar. Pero aquellos que se detenían y tomaban con un poco de paciencia el agua, Dios dijo que regrésalos. Ni siquiera los hacía cruzar el río. ¿Cuántos se fueron? 9,700. Quedaron solamente 300. Ahora les tocaba alrededor de 135 soldados
por persona. No, perdón, 450 soldados por persona. Así que el Señor utiliza eso, ¿verdad, queridos? Y así avanza, ¿verdad? Allí lo que diríamos, el Señor Jesús hace la selección. Entonces nosotros meditábamos en la reflexión, digamos, de esta semana. Aquí hoy creo que somos un poco más, pero el miércoles habíamos como unos 22, ¿verdad? Y decíamos, con estos 22, el Señor creo que puede hacer algo para esta semana. Pero hoy hay creo que más, hoy creo que hay 30, ¿verdad? Digamos uno por, si hay 30, pues eran 300, uno por cada 10, ¿verdad? De los israelitas. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer en esta semana? Queridos, hay una lucha tremenda. El enemigo quiere acabar con sus hijos. El enemigo quiere acabar con el pueblo de Dios. El enemigo quiere acabar con el ser humano, ¿verdad? Nosotros somos pocos aquí, tal vez esta noche estamos 30, alrededor tal vez 1 milla alrededor o 5 millas alrededor, posiblemente hay más de 130,000 personas que tenemos que ir a traerlos. ¿Estamos dispuestos? ¿Queremos trabajar en esta semana? Quisiéramos ser instrumentos de Dios para ir a salvar a aquellos que tal vez están cautivos por los amorreos, saduceos o por el mundo, y traerlos para que escuchen de la palabra de Dios. Que escuchen. Entonces, queridos, decíamos, el Señor utilizó allí el método de la selección y seleccionó a un grupo especial. ¿Forma usted parte de ese grupo especial? Que no tiene temor y que sabe la misión. Y creo que por eso ha venido esta noche, ¿verdad que sí? Por eso hemos venido esta noche, porque entendemos que tenemos una misión y no tenemos temor de hacer planes para venir todos los días, excepto el jueves. El jueves vamos a tener no descanso, sino que tenemos que prepararnos para el fin de semana, el viernes y el sábado, ¿verdad? Entonces el jueves lo dejamos libre. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos, queridos? ¿Cuántos están dispuestos a venir cada día de la semana? A ver, quiero ver sus manos. A ver, ¿cuántos? Soldados, yes. Allí en cámara lenta, ¿verdad? Estamos dispuestos a venir. Muy bien, el segundo método que el Señor usó fue la misión. La misión era ir a la batalla. Queridos, no era fácil, nada fácil. 450 hombres tenía que matar cada uno. Era apenas 300. Así que cada uno tenía 400 allí y más, ¿verdad? 450 que vencer, que matar tal vez. O sea, la batalla era difícil, ciertamente era muy difícil. El enemigo sencillamente no podían ellos, no tenían ni siquiera la menor idea cómo podían vencer. Estaban los amalecitas, los madianitas, los orientales y ellos solamente eran 300, nada más. Y el Señor dice, tiene que haber una misión aquí. Sencillamente, ¿cuál es la misión de nosotros, queridos? Imaginémonos todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Cuál es nuestra misión? Saben, queridos, que hay cosas que son difíciles de creer, hay cosas que son difíciles de aceptar, hay cosas que son difíciles de imaginar. Y para Gedeón era difícil. ¿Ustedes creen que Gedeón no tenía miedo? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que Gedeón tenía miedo, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan, no vamos a hablar eso del vellón que se mojaba y estaba seco, ¿verdad? Pero yo creo que Gedeón tenía miedo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Tenía 32, ¿verdad? Y ahora solamente tengo 300. Solamente 300. El Señor ha menguado, ¿verdad? Ha menguado las personas que yo tenía para ir a la guerra, a la batalla, para poder ir yo a salvar a aquellos tal vez que estaban esclavizados con ellos, para a través ir a tomar parte de la cosecha que ellos se habían llevado. Y yo me pregunto,
¿Cuántas batallas enfrentamos en esta semana? ¿Cuánto temor tal vez tuvimos nosotros? Así que con Gedeón, queridos, el Señor quiso darle una prueba más a Gedeón para que pueda confiar en él, ¿verdad? Y le asignó una misión. Yo quiero que vayan conmigo allí a Jueces capítulo 7. Jueces 7. Y vamos a concentrarnos allí en ese capítulo. Jueces, ¿van conmigo? ¿Lo tienen allí? Jueces capítulo 7, ¿verdad? Vemos allí, tal vez comenzando desde el versículo 9, Dios le pide a Gedeón que descienda al campamento enemigo para que oyera lo que el campamento iba a hablar y así él pudiera cobrar ánimo, valor, entusiasmo, ¿verdad? Así que vayamos ahí al versículo 9 del capítulo 7. Miren lo que menciona allí, 7:9. ¿Lo tenemos? Dice, y aconteció aquella noche que Jehová dijo, levántate y desciende al campo, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Farra, tu criado, al campo, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se enforzarán y descenderás al campo. Y él descendió con Farra su criado al principio de la gente, de armas que estaba en el campo. Versículo 12. Y Madián y Abimelech y todos los orientales estaban tendidos en el valle como, ¿van conmigo? ¿Qué dice ahí? Como langostas. Como langostas en muchedumbre, no en cantidad. Ustedes han estado en un campo donde hay langostas. Yo me crié en el campo, así que sé mucho de lo que es los sembríos. Teníamos sembríos de arroz y de maíz y cuando llegaba la langosta, eso era cosa seria, para poder espantar la langosta. O sea, uno se veía nubes, ¿verdad? Y eran miles y miles. Y así dice el Señor, que estaban allí los amalecitas, los madianitas y los orientales. Y él solo con el criado. Pero fue al campo de guerra. ¡Qué misión! En esta semana tenemos un campo de batalla. Un campo de batalla. Y aunque no lo creamos, ese campo va a ser aquí, donde se van a vencer muchos enemigos. Yo no sé cuál es el problema que hay. Yo no sé a quién es que hay que rescatar, tal vez un hijo, una hija, tal vez mamá, papá, tal vez un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, yo no sé qué, tal vez un pecado que hay, una adicción que yo tengo. Que el enemigo lo presenta tal vez como un campo de langostas. 7 días o 9 predicaciones que debemos escuchar, que pueden fortalecer mi vida. ¿Será que las vamos a vencer? ¿Será que las vamos a vencer, queridos? El versículo 15, queridos, en el versículo 15 Gedeón es otro cuando él regresa. Miren el versículo 15, dice, como Gedeón oyó la historia, porque ahí oyó la historia, ya no la voy a leer. Gedeón oyó la historia del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campo de Israel, dijo, levantaos que Jehová ha entregado el campo de Madián en vuestras manos. 300. Queridos, después de salir de aquí esta noche, volvamos a nuestros hogares y digámosles a nuestra familia. Sé que aquí hay varios solos. Digámosles, otros están con su familia. Digámosles, el Señor nos ha entregado la victoria. Vayamos a casa. Traigamos a nuestros amados mañana, en la tarde, en la semana.
el Señor nos ha entregado la victoria. Aplicaciones, queridos, aplicaciones. ¿Cuál es la seguridad que yo tengo en el Señor Jesús para ganar un alma en esta semana? Para invitar a alguien en esta semana. ¿Cuántos milagros ha hecho el Señor en tu vida, en mi vida? Queridos, la victoria de ganar un alma no es nuestra, es del Señor. Pero yo juego un papel importante. Traerlo, invitar, hablarle, llevarle un volante, invitarlo en esta semana. Él es quien convence los corazones, queridos. Él es el que trae a sus hijos a sus pies. Él es el que habla por nosotros. Yo solamente soy el que cumplo su misión. Cumplo su misión. Yo quiero decirles, queridos, que la victoria está ganada, ¿verdad? Victoria está ganada. Selección, misión. Tercero, el material. El material que usó y el material que vamos a usar nosotros en esta semana. El material que usó Gedeón, podríamos decir, es funny, es chistoso, ¿verdad? Es chistoso. Y lógicamente, ¿verdad? Dios, queridos, le continuó dando el versículo 16. Si quieren, vamos al versículo 16. Miren lo que dice allí. Cuando él les da. El versículo 16 dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, les dio a cada uno de ellos bocinas en sus manos, cántaros vacíos, con teas ardiendo en los cántaros. ¿Acaso eso no sería irrisorio? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Están conmigo o se están durmiendo? ¿Qué me dicen? Trompetas, cántaros y teas, antorchas encendidas, ¿verdad? 3 instrumentos les da allí. O sea, en vez de darles el Señor espadas, lanzas, les da ornamentos. Es un ornamento, ¿verdad? Una trompeta que puedo poner decorando una pared, ¿verdad? Un cántaro bonito, ¿verdad? Que lo puedo poner en mi sala. Una tea encendida que tal vez la puedo poner en el patio para que espante los zancudos. Ornamentos. Pero con eso el Señor hace milagros. Y con eso puede hacer milagros también el Señor en nuestras vidas. Amados, el Señor hace milagros. Milagros en nuestras vidas, queridos. Milagros. Símbolos de qué son eso de allí. Lo que le entrega. Símbolos de que el Hijo de Dios tiene la Biblia, el himnario, ¿verdad? Y los estudios bíblicos. Es todo lo que necesitamos para esta familia. Biblia, y la fe de Jesús. Utilizando ese instrumento. Vamos a hablar un poquito más al respecto de eso. Entonces, queridos, tenemos aquí un pueblo selecto que vino esta noche. La misión que tienen que ver, ir, no tengan miedo. El material adecuado. Y déjenme decirles, queridos, el enemigo, con escuchar la palabra de Dios, huye. Huye. Así como huyeron desapavoridos, ahorita vamos a ver cómo ellos huyen. Huyen desapavoridos. Así huye el enemigo. Si usted
va con la palabra de Dios. Querido, si el Señor nos diera, fue Eliseo, ¿verdad? Si el Señor nos diera los ojos espirituales para nosotros ver cuando nosotros andamos con la palabra de Dios y cómo huye el enemigo de nosotros, nosotros tal vez nos desmayaríamos de cómo las huestes infernales se abren al paso porque yo voy. Pueden estar aquí y yo voy y ellos se van abriendo paso porque llevo la palabra de Dios. Y yo no se los digo porque se los estoy diciendo, yo se los digo por experiencia. Porque como pastor pasamos por situaciones muy difíciles cuando tenemos que ir a orar por personas que no están en sus cabales. A la sola mención de la palabra de Dios, el enemigo enmudece y se tira al piso. La palabra de Dios, los cantos, a la sola mención de cantar, queridos, de abrir nuestros labios y cantar himnos, el enemigo cae. La victoria es nuestra esta semana. Cuando estudiamos la palabra de Dios y bebemos ahí las doctrinas mediante nuestros estudios bíblicos, los estudios bíblicos que damos, queridos, el enemigo cae rendido. Y usted puede ganar su victoria en su hogar, con su familia, con sus hijos, con el lugar donde está, el círculo donde se encuentra, con sus amorreos, amalecitas, orientales que están dentro de su vida, que lo están tumbando. Podemos vencer con el material adecuado, la Biblia, queridos, los cantos y el estudio de la palabra de Dios. ¿Está usted haciéndolo? Y por último, número 4, la estrategia apropiada. Es gracioso, es gracioso cómo el Señor actúa. Y queridos, me imagino que ustedes tal vez podrán en este momento pensar en un milagro que el Señor le hizo y darse cuenta que es gracioso cómo el Señor obra muchas de las veces esos milagros y cómo el Señor vence. Es gracioso. Pero, queridos, aquí vemos las estrategias que Él utiliza. En el capítulo, allí en el versículo 16, Él utiliza 3 escuadrones. Que lo miren a Él y si quieren vamos leyendo allí. En el versículo 16, el capítulo 7, versículo 16, brevemente veamos ahí el 16, la primera partecita dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones. Dividió en 3. ¿Okay? Versículo 17, miren lo que dice el versículo 17. Versículo 17, la otra instrucción que allí que Él les dio, la estrategia que Él tenía apropiada es, mírenme a mí. Y hacer lo mismo. ¿A quién? A Gedeón, ¿verdad? Al líder que estaba guiado por Dios. 3 grupos. Interesante. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Puede ser, ¿verdad? 3 grupos. Mírenme a mí. No miren a la otra persona. Gedeón, símbolo de Cristo. ¿Ok? El versículo 18. En el versículo 18, miremos, hay una partecita y dice, tocaré la bocina, ¿ok? Y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces la bocina. Entonces la tercera estrategia allí era tocar la bocina. 3 escuadrones, ¿qué más dijimos? A ver, 3 escuadrones, mirarlo a él, al líder. Siguiente era tocar la bocina, ¿ok? Vamos, las 3 estrategias, ¿cuál era? A ver, repítanmelas. 3 grupos, ¿ok? Segundo, mirarlo a él. Tercero, tocar la bocina. Los versículos ahí, el versículo 18 era ese de ahí. El versículo 20, miren el versículo 20. Voy al 20, la partecita de abajo dice, y al tocar las bocinas con la mano izquierda las teas, levantar las teas.
Entonces, la primera, ¿cuál era? 3 grupos, mirarlo a él, tocar la bocina, levantar la tea. ¿Acaso no es gracioso? ¿Ustedes han visto así el ejército de los Estados Unidos o que van así? ¿O los ejércitos cuando leemos de la historia? ¿Acaso no iban con espada, con lanza, con jabalina, con armadura? Y en el versículo 21, miren lo que dice el versículo 21. Al ir al 21 dice, y esténse firmes en sus lugares. Firmeza. Firmeza. A ver, me ayudan a recordarlo. Entonces, primeramente era ¿qué? 3 grupos. Mirarlo a él. ¿A quién? Al líder. Después, ¿qué? Tocar la bocina, la trompeta. Después, encender, levantar las teas. Y el otro, estar firme. Queridos, no huir, no tener miedo. Estar firme allí, ¿verdad? Y vemos allí, queridos, que en el versículo 22, miren el versículo 22 lo que dice. Mas los 300, dice, mas los 300 tocaban las bocinas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en el campo y el ejército huyó, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué hicieron los 300? ¿Mataron a alguno? No mataron a nadie. ¿De quién es la victoria? De Cristo. ¿De quién es la batalla? De Cristo. Cuando tenemos algo que pedirle a Dios, queridos, confiemos porque nosotros, la batalla es de Cristo. Habrán muchos que quieren hacernos daño, habrán muchos que quieren pelear contra nosotros. Nosotros no debemos de pelear. La batalla es de Dios y Él es el que pelea la batalla. Se mataron entre ellos. Se mataron. Se acabaron. Huyeron y se acabó la pelea, ¿verdad? Queridos, enfrentamos una semana en la cual somos pocos tal vez, posiblemente tal vez somos 300 en la iglesia, pero solamente 30 van a tener que trabajar o 10. No tengamos miedo. La batalla es de Cristo Jesús y la victoria también, ¿verdad? Viene con Él. El Señor dice, yo seré contigo y herirás al enemigo, el versículo de memoria que leímos, y traerás un alma a los pies de Jesús en esta semana. Amén, queridos. Se los digo otra vez, yo seré contigo y herirás al enemigo y traerás un alma esta semana. ¿Qué dicen ustedes? Traiga a su familia, traigan a sus hijos, traigan a sus amigos. Se ha preparado una semana. Tenemos ya semanas orando y avisándoles y diciéndoles, ¿verdad? Que vengan, que nos preparemos. Ha habido muchos preparativos que hacer, queridos. Solamente déjenme decirles uno. Ayer tuvimos una reunión y venimos aquí y encontramos que el aire del lobby, la pipa o la tubería que el agua sale, ¿verdad? Se taponeó y estaban caídos ahí los pedazos de cielo, estaban caídos abajo, estaba mojado ahí, encharcado anoche. Esta mañana ustedes vinieron, hermana, usted vio cómo estaba allí, así que anoche le pedimos a nuestro hermano Daniel que nos ayude a acomodar. Y si les dijera otras cosas por esta campaña. La semana pasada nomás
Aquí ya, gracias a Dios, este aire está funcionando ya y ya tuvimos un poco más mejor está saliendo frío. Y tantas otras cositas que el enemigo quiere vencernos, tumbarnos y no darnos el privilegio de tener, que se han venido limando en toda esta situación. Eso yo les digo aquí a ustedes para que ustedes vean, pero yo imagino que en su hogar, en su familia, hay situaciones que ustedes mismos pueden darse cuenta que el enemigo quiere que usted se quede. Pero esta semana es una semana de batalla y la victoria está asegurada para usted, para su familia, para su vida, para sus hijos, para su persona. La victoria es de nosotros, queridos. Selección, misión, material adecuado, estrategias apropiadas. La hermana White dice, el Señor no tiene en su obra cabida para los que suelen complacer el apetito. Él escogió a los hombres que no permitieron que sus propias necedades les hicieran demorar el cumplimiento del deber. No le honra tanto el gran número como el carácter de aquellos que sirven. Patriarcas y Profetas, página 593, párrafo 1. Amados, el carácter de aquellos que sirven. ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es mi carácter? ¿Cómo estoy yo ante esta semana? Voy a trabajar, voy a preparar la iglesia, ¿verdad? Para que pueda llevarse. Amados, hay 3 instrumentos que vamos a utilizar en esta semana: antorchas, trompetas y teas. Vamos a usar la Biblia, que es la antorcha. La palabra, lámpara a mis pies es tu palabra. Antorcha, nos guía. Usémosla con nuestra familia. Usémosla con nuestros vecinos, con aquellos que invitamos. El himnario, símbolo de la trompeta, música. Vamos a usar el himnario en vamos a cantar, ¿verdad? Y hemos hablado con los grupos de música, ¿verdad? Para que sea hermoso, ¿verdad? Vamos a cantar y el enemigo pueda huir y podamos obtener victorias y las personas puedan captar el mensaje mediante la música. Y vamos a utilizar, queridos, la palabra, la doctrina bíblica, la fe de Jesús, que es un símbolo de cántaro, recipiente. Un cántaro es recipiente y nosotros, las personas que vengan, somos recipientes de la verdad, de la palabra de Dios y obtendremos victoria. Obtendremos la victoria. Líderes, enfoquémonos, queridos, enfoquémonos en la predicación de la palabra en esta semana y que el Señor pueda hacer maravillas mediante y a través de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Gracias, pastor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar con el canto número 572. Hombres en medio. Hombres en medio. Serio. Hombres en medio. Hombre, mujer, hombre. 572. Pescadores de hombres seréis, de hombres seréis, de hombres seréis. Pescadores de hombres seréis al seguirme a mí, al seguirme a mí, al seguirme a mí.
al seguirme a mí. Cristo llama, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Cristo llama, venid a mí y descansaréis, y descansaréis, y descansaréis. Cristo llama, venid a mí y descansaréis. Cristo dice, yo soy la luz, yo soy la luz, yo soy la luz. Cristo dice, yo soy la luz, a la luz venid, a la luz venid, a la luz venid. Cristo dice, yo soy la luz, a la luz venid. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, la honra y la gloria sean para ti. Te damos las gracias, Padre, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Ahora queremos pedirte, Señor, que lo podamos poner por obra en esta semana, Señor. Bendice, Señor, aquellas almas que tú has escogido, que vas a agregar a tu iglesia, Señor. Y te pedimos desde ya, Señor, por nuestros hermanos que han regalado una invitación. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra maravillosa en estas vidas. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a ser testimonio del grande amor que tú nos has dado. Queda pues, oh Dios, en nuestros corazones que el ángel de Jehová acampe a nuestro derredor y que podamos volver a casa llenos de felicidad, Señor, porque nos hemos encontrado contigo. Tráenos pues, oh Dios, con bien y prepáranos, Señor, para esta semana. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para ser receptivos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos.